Ha habido muchas reacciones a lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solamente en la cumbre de la OTAN en Bruselas, sino también después en la rueda de prensa que dio en Helsinki, en la capital de Finlandia, en el Palacio Presidencial, tras su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. En la rueda de prensa conjunta que dieron los dos, el señor Trump dijo, con respecto a la posible influencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2016 que ganó Trump, que Rusia no tenía nada que ver y que tal vez los que habían fallado ahí eran los servicios de inteligencia estadounidenses que están llevando a cabo esta investigación y que además han elevado cargos contra varias personas rusas con respecto a lo ocurrido. A raíz de estas declaraciones de Trump hubo una gran reacción en Estados Unidos, no solamente por parte de los editoriales de diarios como The New York Times o The Washington Post, no solamente de hombres como John Brennan, que fue director de la CIA en tiempos de Barack Obama, que dijo que esto puede constituir una traición a la patria por parte del presidente Trump, sino también, y esto es lo que llama la atención, de gente del Partido Republicano, es decir, del partido de Trump. John McCain, con quien Trump no se la lleva bien, que fue candidato presidencial estadounidense, dijo que esto es uno de los peores momentos, de los momentos más desgraciados de la historia de la presidencia de Estados Unidos. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, dijo algo parecido. Newt Gingrich, que fue precandidato presidencial republicano, dijo que debería corregir Trump lo que hizo. Y entonces Trump, al llegar ayer a Washington, dijo que sí, que lo que pasa es que él se había equivocado, que cuando él había dicho no veo alguna razón por la que debería haber habido injerencia rusa en las elecciones en Estados Unidos. Él había querido decir exactamente lo contrario. En lugar de, donde en inglés usa la palabra would, debe haber utilizado la palabra wouldn't. Estaba leyendo además el señor Trump esta corrección. ¿Usted le cree a Trump? ¿Usted cree que fue un error, que se confundió? Un lapsus verbal. Decir una cosa, quiso decir otra. Bueno, a mí es que tampoco me sorprende. Yo creo que hemos escuchado a Trump decir una cosa y desdecirse al poco tiempo. En muchos asuntos ha pasado del blanco al negro, así que a mí realmente no me sorprende. Y además yo creo que cuando ha intentado modular nuevamente ese mensaje, no solo ha sido por congresistas republicanos que le han apoyado abiertamente y que le han criticado por una humillación a Estados Unidos, sino que también han sido sus propios asesores que han estado presionando a Trump para que se desdiciera otra vez, y también incluso lo de la propia Fox. O sea, algunos de los presentadores que él realmente admira por la mañana, que ve cuando se levanta, han criticado esa rueda de prensa con Trump porque es como una humillación para Estados Unidos. De todas formas, Trump ha puesto en entredicho la labor de la comunidad de inteligencia desde que era candidato. Yo recuerdo que incluso en algún momento llegó a compararles con la Alemania nazi, y a mí eso ya me parece bastante fuerte. Sus ataques normalmente se están centrados en James Comey, que fue el director del FBI, el que fue el director de la CIA y el antiguo director nacional de inteligencia. Y según Trump, pues la comunidad de inteligencia siempre ha dicho que está muy politizada. Cree que hay un deep state, que se filtran noticias para dañar su imagen. Por ejemplo, cuando saltó la noticia de que esos daily briefings de inteligencia que reciben los presidentes, pues que él solo escuchaba uno a la semana. Es decir, siempre ha habido ataques, y sorprendentemente en este momento su relación, la relación de la Casa Blanca con la comunidad de inteligencia era bastante tranquila. Pompeo, exdirector de la CIA, ahora está como secretario de Estado, se lleva bien con el nuevo director nacional de inteligencia, Coase. Es decir, las cosas estaban bastante calmadas, pero hemos visto que Donald Trump y esa impulsividad, y de alguna manera no sabe muy bien lo que se tiene entre manos ni a lo que está jugando cuando está en una rueda de prensa con el presidente ruso, pues ha metido la pata. Y yo creo que es que una cosa es defender los intereses de Estados Unidos duramente, y otra cosa es dar la impresión de que te pones al servicio, te pones en las manos de Vladimir Putin, ¿no? Yo creo que ha sido lo que ha obligado a desdecirse, pero yo creo que, o sea, no es una novedad
que diga blanco y luego negro. A mí ya no me sorprende, desde luego. Profesor Marlamudi, justamente Trump hizo estos comentarios, esta corrección, se echó para atrás, después de una reunión, de haberse reunido con Mike Pompeo, el secretario de Estado, con John Kelly, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, con Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, y con John Bolton, su principal asesor en materia de seguridad nacional. Esta mañana, en el diario The Washington Post, George Will, que es un columnista muy conservador, que supuestamente apoya en cierto modo a Trump, pues hasta cierto punto, ha dicho lo siguiente: la precisión no es parte del repertorio de Trump. Él habla inglés como si fuera su segunda lengua, aprendía de alguien que aprendió a su vez inglés la semana pasada. ¿Usted le cree a Trump al haber hecho esta corrección? Mire, si la corrección hubiera sido un dato puntual de una conferencia de prensa en la cual el mensaje hubiera sido otro, podría creerle. Pero si tomamos no solamente esa frase donde dije digo Diego, donde dije pues would o wouldn't, pero si eso fuera eso solo, podría creerle. Pero es que el contexto general de la rueda de prensa, de todo lo que manifestó en esa rueda de prensa, es otro. Y tiene que ver con lo que dijo, no con lo que se desdijo. Entonces, desde esa perspectiva es muy difícil de creer, porque el contexto general habla de un intento deliberado de primar las relaciones con Rusia por encima de otras relaciones con aliados, exaliados o potenciales enemigos, como por ejemplo la Unión Europea. Eso es una cosa que llama poderosamente la atención. Es decir, Putin es un aliado, la Unión Europea, en palabras de Trump, es un enemigo. Y yo creo que ahí, en este caso, y se ve a tenor de las reacciones de la prensa más conservadora como Fox, como recordaba Carlota, de las manifestaciones de muchos importantes dirigentes del Partido Republicano, yo creo que Trump ha ido demasiado lejos, se ha olvidado en realidad, lo ha minusvalorado de una forma enorme, que la Guerra Fría todavía no hace 30 años que terminó, y para los estadounidenses, la Unión Soviética, es decir, Rusia, que sigue encarnando ese pasado de la Unión Soviética, era el enemigo, era el demonio. El principal enemigo. Casi hay una guerra nuclear. Si en Estados Unidos se hablaba de enemigo, ese era la Unión Soviética, ese era Rusia. Entonces, que de repente el presidente de Estados Unidos, Mr. POTUS, esté dándose manitos y besitos en la boca con el presidente ruso, llama poderosamente la atención. Y sobre todo cuando el contexto internacional va por otro lado. Es decir, si la relación de Estados Unidos con el resto del mundo fuera armoniosa y el único problema fuera la relación con Rusia, uno podría entender esos esfuerzos de Trump por acercarse a Putin y por limar asperezas. Pero cuando tiene problemas con la Unión Europea y dentro de la Unión Europea, con Alemania, con Francia y con todos los demás, o con casi todos los demás. Cuando tienes problemas con China, cuando tienes complicadas relaciones con países como Brasil y México, es decir, entonces, que tú te acerques deliberadamente a un señor como Putin, por no recordar que te has acercado también a un señor como Kim Jong-un, entonces ahí hay algo que no termina de entenderse. Es decir, está bien que el presidente de Estados Unidos ponga sus esfuerzos por resolver crisis importantes, como por ejemplo la crisis de Corea del Norte. Pero lo que el hombre de a pie, sobre todo el estadounidense de a pie, supongo que no termina de entender, es, oiga, este está haciendo esfuerzos por entenderse con Kim Jong-un mientras se lleva las patadas con Angela Merkel. Claro. Ahí falla algo. Bien con los líderes autoritarios, mal con los líderes demócratas, que respetan la democracia. Carlota, ha cruzado Donald Trump una raya aquí, y me refiero a la política interna estadounidense. Hay elecciones legislativas en noviembre. Ahí se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, y un tercio de los 100 escaños del Senado. Actualmente tienen mayorías los republicanos, los del partido de Trump.
pero en algunas encuestas dicen que podría ser que los demócratas logren mayorías en la Cámara de Representantes, por un lado, pero por otra pasa lo que mencionábamos al principio de este programa, y es que algunos líderes republicanos se han distanciado abiertamente de Trump con lo que dijo en esta rueda con Putin. Cruzó una raya Trump, aquí puede que haya llegado a perder el respaldo de un sector importante de su propio partido. A mí me cuesta afirmar eso porque yo a lo largo de este año y medio, incluso antes durante la campaña electoral, yo pensaba que realmente Donald Trump había cruzado la raya. Yo creo que ha atacado de una manera que yo pensaba que era imposible, yo creo que todos desde Europa pensamos que los americanos no podían votar a alguien que ha dicho tales cosas, ¿no? Tales afirmaciones. Sí que es verdad que falta muy poco para las midterm. Sí que es verdad que los números dicen que los demócratas pueden conseguir la Cámara Baja. También es verdad que dentro de las propias filas republicanas su popularidad sigue siendo muy alta. Sí que es verdad que la economía norteamericana sigue yendo muy bien, y sí que es verdad que el Russiagate, o sea, toda la interferencia en las elecciones, todavía no es un elemento que realmente haya profundizado, haya calado en el ciudadano americano, ¿no? Ellos están más pendientes de la economía, quizás de los temas comerciales, pero el tema de Rusia yo creo que todavía lo ven como algo lejano, ¿no? Yo creo que hay un error ahí por parte demócrata, que no han hecho make the case, o sea, no han hecho que esto sea realmente un tema que preocupe. Por un lado, porque esto ha ocurrido durante la etapa de Obama, o sea que ahí ha habido ciertos errores dentro de la administración, porque ha habido una interferencia justo ahí. Y yo creo que es complicado, ¿no? También hay que esperar a ver qué pasa con las investigaciones. Están las de los varios comités del Congreso, que no puede haber cargos, pero bueno, que podría llevar a un futuro impeachment, que también es complicado. Y luego está lo dentro del Departamento de Justicia, la investigación de Mueller. Parece ser que las primeras conclusiones podrían salir en septiembre o en octubre, y entonces ahí yo creo que sí realmente se puede ver si eso puede influir en las elecciones de medio término. Que hay un posible cambio en las midterm, bueno, pues eso yo creo que vendría muy bien, porque no tiene la mano libre Trump para hacer lo que quiera, pero lo que hay que hacer es buscar realmente un candidato demócrata que vuelva a dar la esperanza a muchos americanos para las próximas elecciones generales. Profesor Malamud, Tom Friedman, el columnista del diario The New York Times, decía que lo que había mencionado, las expresiones, las declaraciones de Donald Trump en la rueda de prensa con Putin, constituían una traición para todos y cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos. Es decir, no creer en los propios servicios de inteligencia estadounidenses, y sí creerle al presidente ruso, como usted mencionaba al principio, puede constituir una especie de una traición a la patria. ¿Puede llegar eso tan lejos? Porque recordemos que una de las causas del impeachment, es decir, de un juicio político en Estados Unidos, donde la Cámara tendría que acusar al presidente ante el Senado, pues es precisamente la traición. Bueno, lo que sí está claro es que en esta ocasión yo creo que Trump ha ido más lejos que en ocasiones anteriores, ¿no? Y que por primera vez el tema del posicionamiento de Trump respecto a Rusia afecta el rol de cuál debe ser el papel tutelar del presidente de Estados Unidos en relación con su sociedad. Y eso implica tocar fibras muy íntimas por un lado, del patriotismo norteamericano, pero también de la percepción del ciudadano de a pie con lo que respecta a sus dirigentes. Si esto se traduce en una falta de confianza respecto al presidente, y va acompañado, lo cual es complicado, de una creciente movilización de los demócratas en función del voto, los demócratas podrían tener mejores resultados en las elecciones de noviembre. Ahora, como bien decía Carlota, es decir, el respaldo de Trump en su electorado sigue siendo alto. Habrá que ver, lo que pasa es que esto es de esta semana y por lo tanto muy reciente, cómo influye precisamente en el votante demócrata, muchos de ellos con fuertes sentimientos nacionalistas, y cómo se expresa eso en el voto, pero al mismo tiempo si los demócratas son capaces de contrarrestar ese apoyo
con una mayor movilización. Es decir, es verdad que en voto popular Hillary Clinton obtuvo más votos que Donald Trump, pero habrá que ver cómo eso se traduce en votos en estas elecciones parlamentarias de medio término, ¿no? Entonces, el tema es complicado. La idea esta de traición, yo creo que si prende en la sociedad puede tener repercusiones muy serias para Donald Trump, no sé si para llegar a un impeachment o no, pero basta con que la sociedad americana haga propia esa idea de traición y de que por lo tanto el presidente ha cometido un acto de felonía para que el respaldo popular disminuya considerablemente y que por lo tanto la capacidad de acción del presidente, sobre todo en la segunda parte de su mandato, se vea reducida considerablemente. Hasta ahora él pensaba que tenía las manos libres en el Congreso y de hecho se ha comportado así para tomar cualquier resolución, sea la que fuera, en distintas materias de las relaciones internacionales de Estados Unidos, inclusive en temas que eran de la competencia del propio Senado del Congreso de Estados Unidos. Si los republicanos obtienen una victoria arrolladora en noviembre, evidentemente esta tendencia se va a perpetuar. Si, por el contrario, son los demócratas los que triunfan de una manera clara, esto se va a ver seriamente limitado. En parte, porque va a haber un cambio en la correlación de fuerzas en las mayorías dentro del Parlamento, pero también en parte porque dentro de las propias filas republicanas van a aumentar las voces de disidencia, las voces críticas con la manera en que Donald Trump está gestionando la política interna y externa de su país.